Podemos empezar con querida Silvia, por favor. Bueno, entonces, estudio de la voluntad y testamento de Abdul Baha. Un llamado al estudio de este documento. Recordamos que en su carta del 28 de noviembre del 2023, la Casa Universal de Justicia, en la sección Traducir lo que ha sido escrito a la realidad y acción, párrafo 15, nos indica: en sus esfuerzos por ayudar a los amigos a ampliar su comprensión acerca del desarrollo de la fe y de sus responsabilidades correspondientes, Shoghi Effendi hizo referencia al triple impulso generado mediante la revelación de la Tabla del Carmelo por Bahá'u'lláh y la voluntad y testamento, así como las tablas del plan divino legadas por el centro de su alianza. Las tres cartas se han puesto en marcha, tres, tres, puesto en marcha tres procesos distintos. La primera actuando en Tierra Santa para el desarrollo de las instituciones de la fe en su centro mundial. Y las otras dos actuando en todo el mundo Bahá'í para su propagación y el establecimiento de su orden administrativo. ¿Sigo? Sí. Vamos a pasar a querida Paula, por favor. Sí, perdón. Los procesos asociados a cada una de estas cartas divinas son independientes y refuerzan entre sí. El orden administrativo es el principal instrumento para la prosecución del plan divino, mientras que el plan es el agente más potente para el desarrollo de la estructura administrativa de la fe. Los avances en el centro mundial, corazón y centro neurálgico de la administración ejercen una profunda influencia sobre el conjunto de la comunidad mundial y a su vez se ven afectados por su vitalidad. El mundo Bahá'í evoluciona y se desarrolla orgánicamente de manera constante conforme los individuos, las comunidades y las instituciones laboran por traducir a la realidad las verdades de la revelación del Baha'u'lláh. Ahora, al, Perfecto. Adelante, adelante. Ahora, al final del primer siglo de la Edad Formativa, el mundo bahaí es capaz de captar más plenamente las implicaciones inherentes a estas cartas inmortales para el desarrollo de la fe, y puesto que ha aumentado su comprensión del proceso en el que está comprometida, puede apreciar mejor su propia experiencia acumulada a lo largo del siglo pasado y puede actuar de manera más efectiva para alcanzar el proceso de destino para la humanidad en las décadas y siglos venideros. Gracias, Paula. Vamos a una pausa ahí. Eh, Amigos, cuando quieran hacer una pregunta o unas sugerencias, con toda libertad, adelante. Esto es bien interactivo. Eh, Evolución histórica de la voluntad y testamento de Abdul Bahá. Esto es del libro de Dios pasa, de Shoghi Effendi, el capítulo 12, que es auge y establecimiento del orden administrativo. Con el fallecimiento de Abdul Bahá, el primer siglo de la era Bahá'í, cuyo comienzo fue simultáneo con su nacimiento, había cubierto ya más de las tres cuartas partes de su curso. Hacía 77 años la luz de la fe proclamada por el Bab se había alzado sobre el horizonte de Shiraz, rasgando el firmamento de Persia, disipando la lobreguez que durante toda una época se había enseñoreado de su pueblo. Más allá de los muros de la fortaleza prisión de Akka, el portador de la revelación recién nacida de Dios había ordenado las leyes y formulado los principios que constituirían la trama y urdimbre de su orden mundial. Además, antes de su ascensión, instituyó la alianza que iba a guiar y contribuir
a la cimentación y salvaguarda de la unidad de sus constructores. ¿Quería Silvia? Armado con este potente e inigualable instrumento, Abdu'l-Bahá, hijo mayor suyo y centro de su alianza, había izado la bandera de la fe de su padre en el continente norteamericano y había establecido una base inexpugnable para sus instituciones en Europa Occidental, en el Lejano Oriente y en Australia. Y por último, en el atardecer de su vida, por medio de la revelación de las tablas del plan divino, trasladó su fiat a la comunidad que él mismo había levantado, formado y nutrido. Un plan que en los años por venir habría de facultar a sus miembros para difundir la luz e implantar el tejido administrativo de la fe a través de los 5 continentes del globo. Había llegado ahora el momento de que aquel espíritu inmortal y renovador del mundo que había nacido en Shiraz, que habían vuelto a alumbrar en Teherán, que se tornó llama en Bagdad y Adrianópolis, que fue trasladado a Occidente y que ahora ilumina las estribaciones de 5 continentes, se encarnase en instituciones destinadas a encauzar sus energías ramificadas y estimular su crecimiento. La edad que había presenciado el nacer y surgir de la fe se había clausurado entonces. La edad heroica y apostólica de la dispensación de Bajaola, ese periodo primitivo en el que sus fundadores habían vivido, en el que se engendró su vida, en el que sus máximos héroes habían pugnado por sorber la copa del martirio y en el que se habían establecido sus cimientos prístinos, un periodo con cuyos esplendores no pueden rivalizar ninguna victoria de esta u otra edad futuras, por brillantes que sean. Había concluido con el fallecimiento de alguien cuya misión debe verse como el vínculo que enlaza la edad en la que en que la simiente del mensaje recién nacido ha estado incubándose, con quienes están destinados a presenciar su florecimiento y fructificación últimos. Gracias, querida Silvia. ¿Está claro ese último párrafo? Sí, Un periodo con cuyos esplendores no pueden rivalizar ninguna victoria en esta otra edad, había concluido con el fallecimiento de alguien cuya misión debe verse como el vínculo que enlaza la edad en la que la simiente del mensaje recién nacido ha estado incubándose con aquellos quienes están destinados a presenciar su florecimiento y fructificación último. O sea, con el fallecimiento de Abdu'l-Bahá, Claro, sí, terminaría ese pero, periodo. pero le están diciendo que ese es la misión de él, ¿no? Es un Claro, vínculo que claro. enlaza la edad, la primera edad con todo lo que viene. Ese es el Ajá. vínculo que une, digamos, la edad heroica, todo lo que se plantó con todo lo que se va a cosechar. Ujú. Entonces, quería Paula. sí. Comenzaba ahora el periodo formativo, la Edad de Hierro, de esa dispensación, la época en que las instituciones locales, nacionales e internacionales de la fe Bahá'u'lláh habían de cobrar forma, desarrollarse y considerarse plenamente, en anticipación de la tercera y última edad, la Edad de Oro, destinada a presenciar el surgimiento de un orden que ha de abrazar al mundo y atesorar el fruto final de la revelación más reciente de Dios para la humanidad,
un fruto cuya maduración habrá de señalar en el establecimiento de una civilización mundial y la inauguración formal del reino del Padre sobre la tierra, tal como prometiera Jesucristo mismo. Ok, Los una últimos pausa 23... ahí. Ah, perdón. Perdón, solamente para repasar este párrafo, si está claro, ¿no? Lo que dice. Estamos hablando del comienzo de del periodo formativo. Entonces había la edad heroica, que termina con el fallecimiento de Abdul Baha en 1921, y comienza el periodo formativo, que también se conoce como la edad de hierro. ¿Y qué dice acá? Eh, en anticipación a la tercera y última edad, la edad de oro. No sabemos cuándo es, ¿no? Pero estamos en la edad formativa, la edad de hierro, donde se están plantando los cimientos para la edad de oro. Entonces, la secuencia es clara y muy señaladora de qué es lo que viene como próximas pasos, ¿no? Pero es también increíble que estamos viendo ahí la anticipación y la realidad de que estamos eh, estableciendo los cimientos de la edad de oro. Em, Roberto, me Sí. parece, o sea que estos cimientos de esta edad de hierro, digamos, que nos tocó, me parece que tiene que ver con que logremos la educación de la humanidad en la unidad, en la diversidad, o sea que es un trabajo terrible la edad de hierro, porque hay que educar para aprender a vivir en paz. O sea que eso es es una educación muy, muy dura, ¿no? De cambiar, porque hay muchas aristas que limar para que cada uno pueda asimilarse a, a ese desarrollo, ¿no es cierto? De Ujú. aprender a vivir así. Claro, o sea, dice el párrafo, ¿no? Señalar el establecimiento de una civilización mundial y la Claro. inauguración formal del reino del Padre sobre la tierra, tal como lo prometiera Jesucristo. Ujú. Entonces, muchas veces, todos, o sea, tenemos tantas actividades y tantos comités y tantos diferentes capítulos de nuestras vidas, pero realmente eh, me acuerdo que alguien decía, por ejemplo, en el instituto, cada palabra, cada letra, cada punto que leemos en el instituto, cada esfuerzo que hacemos, todo está diseñado para dar un próximo paso, un granito de arena más hacia ese objetivo, hacia esa civilización mundial, hacia el reino del Padre sobre la tierra, hacia la edad de oro. Todos los esfuerzos de todos los amigos en todo el mundo, todo lo que hacen está diseñado para avanzar en esa dirección. O sea, es lindo recordar eso, porque cada granito de arena a través del mundo está contribuyendo a lograr ese objetivo. A veces perdemos ese objetivo porque tenemos tantas otras actividades, ¿no? Pero realmente no deberíamos perder. Esa es la certidumbre que nos da la fe. Bienvenida, Miriam. Buenos días, estaré como oyente. Un ¿Solo como oyente? abrazo, Ok, muy bienvenida. gracias. Creo que me toca a mí, ¿no? Sí. Ok. Los últimos 23 años del primer siglo Bahá'í deben verse, pues, como la etapa inicial del periodo formativo de la fe, una edad de transición que habrá de identificarse con el surgimiento y establecimiento del orden administrativo, sobre el que han de erigirse finalmente las instituciones de la Mancomunidad Mundial Bahá'í del futuro, en la época dorada que ha de presenciar la consumación de la dispensación Bahá'í. La carta que engendró y esbozó los rasgos de este orden administrativo
y desencadenó el proceso no fue otra que el testamento de Abdu'l-Bahá. Su gran legado para la posteridad, la emanación más brillante de su mente y el instrumento más poderoso forjado para asegurar la continuidad de las tres edades que constituyen las partes constitutivas de la dispensación de su Padre. Realmente nos da el enorme significado de la voluntad y testamento de Abdullah, ¿no? Obviamente es un testamento, pero es un instrumento de construcción y diseminación de la fe a través de las tres edades. ¿Algún otro comentario o sugerencia, pregunta? Eh, Querida Silvia. La alianza de Bajaola se instituyó tan solo merced a la cooperación directa de su testamento y voluntad. Por otra parte, el testamento de Abdul-Bahá debía ser visto como el vástago que resulta de la unión mística entre aquel que ha generado las fuerzas de una fe divina y aquel que fue convertido en su único intérprete y fue reconocido como perfecto ejemplo suyo. Las energías creadoras desatadas por el originador de la ley de Dios para esta época dieron nacimiento mediante su impacto en la mente de quien había sido escogido como su expositor infalible a este instrumento, cuyas ingentes repercusiones la generación actual, incluso ahora que han transcurrido 23 años, todavía es incapaz de comprender plenamente. Este instrumento, si es que hemos de valorarlo correctamente, no puede separarse de quien proporcionó el impulso motivador para su creación, como tampoco de quien lo concibiera directamente. El propósito del autor de la revelación Bahá'í, según ya se ha señalado, había quedado tan cabalmente infundido en la mente de Abdul-Bahá y su espíritu había calado tan hondo en su ser y sus metas y motivos se habían mezclado tan completamente que disociar la doctrina establecida por el primero del acto supremo asociado con la misión del segundo equivaldría a repudiar una de las verdades más fundamentales de la fe. Está claro ese concepto, ¿no? Sí, El, el uno y el otro son lo mismo, básicamente. claro, porque es la continuidad de la explicación, de la profundización de las leyes. O sea que para que no queden dudas del escrito de Bajaola, ratificarlo con las explicaciones de Abdul Bahá. Claro, Es- Esto es tan, o sea que es tan interesante porque el hecho de no permitir que hayan 10.000 interpretaciones de las cosas que nunca llegan a ningún lado, este, se va por las ramas todo, entonces hace que las energías se encaucen mejor. claro. Que Y pueda- un poquitito, este tipo de párrafos viste que Abdul-Bahá es el misterio de Dios, ¿no? Pero esa realidad que tiene de haber sido el receptáculo de la realidad de revelación de su Padre, y de tal manera que no se puede diferenciar el uno del otro. Eso va en gran parte a tratar digamos, darnos a entender por qué es el misterio de Dios, ¿no? O sea, está todo en- encauzado dentro de él, la revelación de su Padre. Em, Querida Paula. El orden administrativo que ha establecido este documento histórico
Conviene señalar, es virtud de su origen y carácter, único en los canales de los sistemas religiosos del mundo. Ningún profeta anterior a Baha'u'lláh puede afirmarse con seguridad, ni siquiera Muhammad, cuyo libro establece claramente las leyes y disposiciones de la dispensación islámica. Ha dispuesto, de forma autorizada y por escrito, nada comparable al orden administrativo que el intérprete autorizado de las enseñanzas de Baha'u'lláh ha instituido. Un orden que, en virtud de los principios administrativos que ha formulado su autor, las instituciones que han establecido y del derecho de interpretación que ha investido a su guardián, deben resguardar del cisma de una manera que no admite comparación con ninguna religión previa a la fe que él mismo ha brotado. Gracias, Pablo. Bueno, entonces, esa fue, digamos, un resumen del estudio que ofrece eh, Shoghi Effendi, ¿no? En Dios pasa. Vamos a pasar a leer el documento mismo y seguimos reflexionando e interpretando tratando de interpretar lo que estamos leyendo. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora? No, se entiende perfecto. Ok. Em, Me toca a mí, ¿no? Sí, Ok. Em, Voluntad y testamento de Abdul Baha. A continuación, se dan las tablas y testamento de Abdul Baha. Cada párrafo es seguido de algunos puntos sobresalientes para facilitar el estudio y la comprensión. Entonces, los puntos aquí que siguen al párrafo son simplemente un resumen del párrafo que nos proporcionó un amigo. Obviamente no son parte del la escritura original, simplemente una manera de señalar lo que ya hemos leído para facilitar algún tipo de consulta o reflexión de cada párrafo. bien. Tiene voluntad y testamento tiene tres partes. Obviamente vamos a empezar con la primera parte. Toda alabanza sea para aquel quien, mediante el escudo de su convenio, ha protegido el templo de su causa de los dardos de la duda, quien mediante las huestes de su testamento ha preservado el santuario de su más benéfica ley y protegido su recto y luminoso sendero, deteniendo de este modo el asalto de la compañía de los violadores del convenio, quienes han amenazado con subvertir su edificio divino, quien ha vigilado su poderosa fortaleza y fe todo gloriosa, mediante la ayuda de hombres a quienes no afecta la calumnia del perverso, a quienes ninguna vocación, gloria o poder terrenales pueden apartar del convenio de Dios y su testamento, establecido firmemente con sus palabras claras y manifiestas, escrito y revelado por su pluma toda gloriosa y registrado en la tabla preservada. Entonces, este párrafo habla del poder del pacto de Bahá'u'lláh, el poder sobre las dudas, sobre las arremetidas de los violadores del pacto, con la asistencia de aquellos impermeables a la calumnia y al atractivo de la gloria o poder material, y que su testamento ha establecido con palabras explícitas y texto de su pluma. Ese es el primer párrafo de la voluntad de testamento, la primera parte. ¿Algún comentario o pregunta? Vamos con el segundo, quería Silvia. Sí. Saludos y alabanzas, bendiciones y gloria descansen sobre aquella primera rama del divino y sagrado árbol del loto, que ha brotado bendita, tierna, verde y floreciente de los árboles santos gemelos, la perla más maravillosa, única e inapreciable, que brilla en los agitados mares gemelos, sobre los vástagos del árbol de santidad, las ramas del árbol celestial, aquellos quienes, en el día de la gran división,
han permanecido fuertes y firmes en el convenio. Sobre las manos, pilares de la causa de Dios, que han difundido por todas partes las divinas fragancias, han declarado sus pruebas, proclamado su fe, promulgado su ley, se han desprendido de todo menos de él. Han defendido la rectitud de este mundo y encendido el fuego del amor de Dios en los mismos corazones y almas de sus siervos. Sobre aquellos que han creído, han estado seguros, han permanecido firmes en su convenio y han seguido la luz que después de mi ascensión brillará desde la aurora de la guía divina. Pues he aquí que Él es la sagrada y bendita rama que ha brotado de los árboles sagrados gemelos. Bienaventurado aquel que busca la protección de su sombra, que cubre a toda la humanidad. O sea que acá hace referencia a Shoghi Effendi, dice que es alabado y debe ser obedecido. También alabanza a los parientes fieles, a las manos de la causa y creyentes fieles. Muchas gracias. Mira, Paula. Oh vosotros, bien animados al Señor. Los más grandes entre todas las cosas es la protección de la verdadera fe de Dios, la preservación de su ley, la salvaguarda de su casa y la servidumbre de su palabra. 10.000 almas derramaron torrentes de su sagrada sangre en este sendero, sacrificaron sus preciosas vidas por él. Se apresuraron en sagrado éxtasis hacia el glorioso campo del martirio. Enabolaron el estandarte de la fe de Dios y escribieron con su sangre los versículos de su divina unidad sobre la tabla del mundo. El sagrado pecho de su sanidad, el exaltado, que mi vida sea sacrificada por él, fue blanco de múltiples dardos de aflicción y en Macidarán los benditos pies de belleza de Abba. Que mi vida sea ofrecida por sus amados. Fueron golpeados tan brutalmente que sangraron hasta que quedar gravemente heridos. Su cuello también fue colocado en cadenas de cautivo y sus pies heridos. Su cuello también fue colocado en cadenas de cautivo y sus pies aprisionados en el cepo. A cada momento, durante 50 años, le sobrevenía una nueva prueba y calamidad, haciéndole nuevas aflicciones y preocupaciones. Una de ellas, que después de haber sufrido intensas vicisitudes, Sí, fuera ¿no? privado de su hogar, se convirtiera en errante y cayera víctima de nuevas vejaciones y dificultades. En Irak, el lucero del mundo se vio tan expuesto a las intrigas de los malvados que se eclipsó. Su esplendor posteriormente fue enviado como exilio a la gran ciudad, Constantinopla, y de allí a la tierra de Misterio, Adriápolis, de donde dolorosamente injuriado fue transferido finalmente a la más grande prisión, acá. Aquel a quien el mundo ha agraviado, que mi vida sea ofrecido por sus bienanimados, fue exiliado 4 veces de una ciudad a otra, hasta que finalmente, al ser condenado a confinamiento perpetuo, se le encarceló en esta prisión, la prisión de salteadores de caminos, bandidos y asesinos. Todo esto no más que una de las pruebas sufridas por la bendita belleza de las cuales las demás son tan penosas como esta. La protección de la fe, la preservación de su ley y al servicio de ella son las cosas más grandes. Mártires, sacrificio, prueba. 10.000 mártires murieron por la causa. El Bab soportó muchos males. Bajaula soportó el bastinado. Gracias, Paula.
Em, Aquí hay más, todo esto. Ah, Uh, sí, sí. Justo me entró algo en el ojo, así que pido disculpas. Ahí. Su cuello fue encadenado y sus pies puestos en cepos. Soportó sufrimiento prácticamente de manera continua durante 50 años. Fue convertido en un vagabundo sin hogar. En Irak fue expuesto a los engaños de la gente hasta eclipsar su esplendor. Fue enviado como exiliado a Constantinopla, la gran ciudad. Luego fue enviado a la tierra del misterio, Adriápolis. Después de ser gravemente agraviado, fue a Acá, la prisión más grande, donde fue perpetuamente confinado entre ladrones de caminos, bandidos y asesinos. Soportó muchas pruebas aún más graves. Gracias, Juan. ¿Alguna pregunta o observación? ¿Quién es la belleza de Abha? baja ola. Ok. Aquí habla de Bahá'u'lláh y del Bab, ¿no? Todo lo que sufrieron. Sí, la importancia también de mantener la fe, ¿no? A pesar de todo esto que pasó. Exacto. Eh, Excelente punto, sí. Bueno, cómo ellos mantienen, bueno, Sí, es más que mantener la fe, nos representan la fe, pero a través de tanto sufrimiento, eh, sí. realmente no es humano mantener ese nivel, Mm, pero creo que fue un regalo para nosotros. claro, porque es el ejemplo de vivir de acuerdo a lo que uno cree sin importar las consecuencias. Sí. Em, Otra prueba que debió afrontar fue la hostilidad, la flagrante injusticia, la iniquidad y rebelión de Mirza Yahya. Aunque aquel agraviado, aquel prisionero, lo criara mediante su amorosa bondad en su propio pecho, desde sus más tiernos años, derramara sobre él a cada instante sus solícitos cuidados, exaltando su nombre, protegiéndole de todo infortunio, encareciéndole a los de este mundo y el venidero, y a pesar de las firmes exhortaciones y consejos de su santidad el exaltado, el Baal, y su advertencia clara y concluyente: cuidado, cuidado, no sea que las 19 letras del viviente y lo que ha sido revelado en el Bayán os velen. Sin embargo, a pesar de esto, Mirza Yahya le negó, procedió falsamente con él, no creyó en él, sembró las semillas de la duda, cerró sus ojos ante sus evidentes versículos y se apartó de ellos. Ojalá hubiera estado conforme con esto, pero no. Trató aún de derramar la sagrada sangre de Bahá'u'lláh y luego provocó un gran clamor y tumulto, atribuyendo a Bahá'u'lláh malevolencia y crueldad hacia él. Cuánta sedición provocó y qué tormenta de malicia levantó mientras estuvo en la tierra del misterio, Adrianópolis. Finalmente cometió aquello que hizo que el lucero del mundo fuera exiliado a esta, la más grande prisión, donde se le agravió penosamente y acaeciera su ocaso en el occidente de esta gran prisión. Y Mirza Yahya fue el medio hermano de Bahá'u'lláh, ¿no, querido Reci? Sí, exactamente. Ok. Y aquí, bueno, los puntos del párrafo. Bahá'u'lláh lo cuidó y protegió con toda amabilidad desde sus primeros años, pero Mirza Yahya ignoró la advertencia del Bab sobre las 19 letras del viviente y lo revelado en el Bayán. Mirza Yahya no creyó, sembró dudas, intentó derramar la sangre de Bahá'u'lláh, hizo falsas acusaciones contra Bahá'u'lláh de supuesta crueldad hacia él, causó el exilio de Bahá'u'lláh desde Adrianópolis. Bienvenida, querida Katy. Querido Roberto, Querido Reci.
Bienvenida, Katy. Yo realmente quería mencionar, para refrescar a los amigos presentes, cuando se habla sobre la ciudad de misterio y después Adrianópolis, eh, quería decir que el valor numérico, por esa razón, está en todos los escritos Bahá'í. Cuando se habla sobre la tierra de misterio o la ciudad de Adrianápolis, eh, es que en idioma árabe hay, en escritura árabe, hay una ciencia que se llama abjad. Es que cada letra tiene un valor numérico. Eso también ha sido en judaísmo. También ese arte o esa ciencia surgió aquel entonces. Entonces, en cultura islámica se desarrolló aún más. Entonces, desde comienzo, perdón que yo perdí. Te ¿Se seguimos escucha? escuchando, pero sí, Ah, se escucha. eh, eh, desde siempre en los escritos, su suprema santidad del Bab se ve que cada palabra, aún cada letra, tiene un valor numérico. Entonces, basado de eso, su Suprema Santidad de Bab habla sobre el, digamos, la letra tiene un sentido consagrado o sagrado es, porque no hay nada de creación divina que no tenga su significado y relación que hay entre todas las cosas. Por eso, esa palabra misterio es equivalente en valor numérico de Adrianópolis. Por eso está mencionado así. Hay muchas palabras o frases vemos que en escrituras se ve en esta forma con un, digamos, simbólico o sinónimo, mejor dicho. Entonces, querido Jesse, el motivo por el cual, la razón por la cual se denomina a Adrianópolis como la ciudad del misterio es por su valor numérico. Su valor numérico y aparte puede ser, en mi, digamos, juicio, un misterio surgió allá que era la separación de, digamos, la fe Bahá'í con revelación del Bab, que por la razón, no es una separación, sino que demostró entre la verdad y la falsedad, que era la verdad parte la revelación de su suprema santidad Bahá'u'lláh y la, digamos, hipocresía que tenía su medio hermano Yahya. Ahí hay, en esta ciudad, separa y se aparece la realidad de la fe Bahá'í. Se vuelve aparente lo que estaba oculto, tal Exactamente, vez. Ujú. exactamente. Quería Silvia. Sí, que señor Reci, ¿usted se acuerda cuál es el número, el valor numérico de Adrianápolis? No, no, pero puedo averiguar y puedo enviarla. A Bueno, ver qué. Porque cada letra hay que juntarlo sí, y quizás una letra, dos letras tengan el mismo valor. Entonces, eso yo trato a buscarlo, a ver si puedo. Le voy a enviar, digamos, especialmente a usted. gracias. Por favor. Si alguien sabe y lo puede hacer es querido Jesse. Seguro, Eso seguro, seguro. seguro, seguro. La A vale 1, es lo único que sé yo. Bueno, querida Katy, ¿vas a leer con nosotros? Sí, claro. Ok. Entonces, vamos al párrafo 5, por favor. Mm, A ver, no lo estoy viendo. Ah, ahora sí. No, ahora no, ahora sí. Oh vosotros que permanecéis firmes y fuertes en el convenio, el centro de sedición,
El promotor principal de la malicia, Mirza Muhammad Ali, ha dejado de estar bajo la sombra de la causa, ha violado el convenio, ha falsificado el texto sagrado, ha infligido un grave daño a la verdadera fe de Dios, ha dispersado a su pueblo, con amargo rencor ha tratado de hacer daño a Abdul-Bahá y atacó con la más enconada enemistad a este siervo del sagrado umbral. Ha cogido y lanzado cuantos dardos estuvieron a su alcance para atravesar el pecho de este agraviado siervo. Ninguna ofensa quedó olvidada que no le infligiera sobre mí, ni economizó veneno alguno con el cual emponzoñara la vida de este desventurado. Juro por la sacratísima belleza de Abha y por la luz que brilla de su entidad, el exaltado, que mi vida sea sacrificada por sus humildes servicios, que debido a esta iniquidad se lamentaron los moradores en el pabellón del reino de Abha. Gimió el concurso celestial. Las doncellas inmortales del cielo en el más exaltado paraíso profirieron llantos quejumbrosos y la compañía angelical ha suspirado y expresado sus lamentos. Llegaron a ser tan graves las acciones de esa persona inicua que él golpeó. ¿Sigo, no? Sí, por favor. Bueno, llegaron a ser tan graves las acciones de esa persona inicua que él golpeó con su hacha la raíz del árbol bendito. Dio un fuerte golpe al templo de la causa de Dios. Inundó con lágrimas de sangre los ojos de los amados de la bendita belleza. Alegró y animó a los amigos del Dios único y verdadero. Debido a su repudio al convenio, apartó a muchos buscadores de la verdad de la causa de Dios. Reanimó las esperanzas marchitas de los seguidores de Yahya, se hizo odiar, fue la causa de que los enemigos del más grande nombre se volvieran audaces y arrogantes, desechó los firmes y concluyentes versículos y sembró las semillas de la duda. A no ser por la prometida ayuda de la antigua belleza, concedida benévolamente a cada momento al que escribe, aunque fuera indigno de ella, con seguridad que hubiera destruido, es más, hubiera aniquilado la causa de Dios, subvertido totalmente el edificio divino. Seguimos. Pero, alabado sea el Señor, la ayuda triunfal del reino de Abha fue recibida. Las huestes del reino en lo alto se apresuraron a conferir la victoria. La causa de Dios fue promovida por todas partes. El llamado del verdadero anunciado por doquier en todas las regiones, los oídos se mostraron atentos a la palabra de Dios. Fue desplegado su estandarte, las insignias de santidad llamearon gloriosamente en lo alto y se entonaron versículos en honor a su divina unidad. Ahora bien, para que la verdadera fe de Dios pueda ser cuidada y protegida, su ley guardada y preservada, y que su causa pueda permanecer a salvo y segura, incumbe a todos afirmarse en el texto del claro, firmemente establecido y benditos versículos revelados acerca de él. Jamás podrá concebirse transgresión mayor que la suya. Él, Bahá'u'lláh, dice: gloriosa y sagrada es su palabra. Los necios entre mis amados lo consideraban como mi socio. Sembraron la sedición en el país, siendo ellos en verdad los promotores de disturbios. Considerad cuán torpe es la gente. Aquellos que han estado en su presencia, la de Bahá'u'lláh, y contemplaron su rostro, han difundido, sin embargo, opiniones tan vanas, hasta que, exaltadas sean sus palabras explícitas, él dijo: si por un momento dejara él de estar bajo la sombra de la causa, por cierto que sería reducido a la nada. Reflexionad, ¿cuánta importancia concede él a un instante de desviación? Es decir, si él se inclinara tanto como el espesor de un cabello hacia diestra o siniestra, su desviación sería establecida y su absoluta insignificancia se haría evidente. Ahora sois testigos de cómo la ira de Dios lo ha acosado por todos lados y cómo, día a día, se precipita hacia la destrucción.
En poco tiempo lo veréis, tanto a él como a sus asociados, condenados a la ruina total, tanto externa como internamente. ¿Y puedes leer los puntos sobresalientes, por favor? Sí, claro. Mursa Muhammad Ali rompió el pacto, falsificó el texto, hirió, atacó a Abdul Bahá, el párrafo 6 para más. Resultado de sus acciones, no hay mayor transgresión imaginable. Regocijó y envalentonó a los amigos de la fe. Revivió las esperanzas de los seguidores de Yahya. Trajo tristeza a los seres queridos y gimió el concurso celestial. Desvió a los buscadores, sembró semillas de duda. Sin el pacto, a través de Bajaulá, sus acciones habrían destruido la causa. En cambio, la asistencia divina trajo victoria a la causa. La causa de Dios se extendió lejos y en el extranjero. Se cantaron versos de su unidad. La fe fue protegida. ¿Otros? Gracias, Katy. Una lectura bastante larga. Ujú. Este es otro. Adelante, querida Silvia. Sí, no, o sea que yo siempre trato de ver todas estas cosas gigantes, ¿no? Cómo se aplican a la vida diaria de uno. Y es interesante siempre eso, ¿no? La fortaleza en mantener lo que uno cree y vivir de acuerdo a lo que uno cree. Pero y las pruebas, hay algo que escribió Bajaola que dice que no pienses que vas a decir creo y no vas a ser Eh, probado. O sea que eso es constantemente. Uno hace algo o dice algo y después tiene que aplicarlo, ¿no? Y las pruebas vienen de lo más cercano a uno, de lo más cercano a los sentimientos de uno, porque ahí era su hermano, ¿no? O sea que tanto problema causó el hermano a un mensajero de Dios que tiene tanta fortaleza, ¿no? Entonces, ese ejemplo tiene que ser para la vida de uno una, un modo de reflexión. Y él nunca, o sea, y siempre lo asistió. O sea que a pesar de todo, siempre lo asistió. O sea que está en cada movimiento de un mensajero está la enseñanza espiritual de no tener resentimiento, de apoyar, de seguir adelante, ¿no es cierto? Eh, y tratar de ayudar a crecer a todos, independiente de lo que hagan. Bueno, eso nomás. absolutamente. Y vemos también ahí, o sea, el poder de el misterio de Dios, ¿no? La fortaleza de la alianza, porque Sí, como dice Abdul Bahá, que pudo haber derribado la fe. Esa sí, sedición pudo haber destruido la pequeña plantita que era ese entonces el comienzo de la fe. Pero sí, gracias a lo que representa Abdul Bahá, que es el eje del convenio, se pudo preservar y todo ese esquema de protección de la fe y protección de fragmentación ya se lo ve en marcha, ¿no? Con este tipo de desafíos tan fuertes. Eh, Bienvenidos, Cami y Maximiliana. Querido Roberto, Querido Bersi, ¿puedo tomar tiempo de los amigos 2 minutos? Trato. Usted sabe que por acá favor. menciona que el Mirza Muhammad Ali, el hijo de su Supremo Sanjay Bahá'u'lláh, empezó a hacer problemas contra de su padre, contra de la manifestación divina. Y acá menciona en el párrafo que él robó muchos textos sagrados.
Él cuando hacía ese tipo de trabajo, una de las cosas que hizo, llevó un baúl entero o una valija entera de textos sagrados, robó de su padre a Ujú. través de su primo Shuaolá. Bueno, una de las cosas que está mencionado en Kitab Aqdas es que su Supremo Santidad Bahá'u'lláh, cuando habla sobre los primeros párrafos en Kitab Aqdas sobre oración obligatoria y ayuno, él ha revelado una oración de, de 9 arraques que él reveló primero para los amigos, pero después lo cambió y dijo que en lugar de esta oración obligatoria vamos a revelar 3 oraciones, larga, mediana y corta, que los amigos saben. Una de las cosas que él robó, era la primera oración obligatoria dentro de esta valija de los textos sagrados. Por esa Wow. razón, su Suprema Santidad Bahá'u'lláh ha revelado, ha cambiado la modalidad de oraciones obligatorias. Increíble, ¿eh? Cómo, cómo cambió el curso de nuestra realidad con ese robo. Mm. Exacto. Y él también era medio hermano, ¿no? Sí, medio hermano de su Santidad Abdul Baha. Y su problema, él empezó con el tiempo de la edad de, digamos, su padre, y siguió aún más con su hermano mayor. Mm. Estaban los dos juntos, Mirza Yahya y Muhammad Ali. Exactamente, exactamente, exactamente. Increíble. Bueno, queridos Cami y Maximiliana, ¿están ustedes presentes para leer también? Sí, por supuesto. Ok, muy bienvenido. Gracias. Entonces vamos a pasar al próximo párrafo número 6, por favor, querido Cami. ¿O no? ¿Qué desviación puede ser mayor que la de violar el convenio de Dios? ¿Qué desviación puede ser mayor que la de tergiversar y falsificar las palabras y versículos del texto sagrado, tal como lo han atestiguado y declarado Mirza Badiollah? ¿Qué desviación puede ser mayor que aquella de calumniar al mismo centro de convenio? ¿Qué desviación puede ser más notoria que la de difundir informes falsos y torpes acerca del templo del testamento de Dios? ¿Qué desviación puede ser más grave que pronunciar sentencia de muerte contra el centro del convenio, tomado como fundamento del sagrado versículo: aquel que eleve una pretensión antes de la expiración de 1000 años? Mientras que él, Muhammad Ali, en la época de la bendita belleza, había anunciado abiertamente tal pretensión, la cual fue refutada por él en la misma antedicha, existiendo aún el texto de su pretensión escrito de su propio puño y letra y con su propio sello. ¿Qué desviación puede ser más completa que la de acusar falsamente a los amados de Dios? ¿Qué desviación puede ser más malvada que la de causar su encarcelamiento? ¿Qué desviación puede ser más severa que la de entregar en manos del gobierno los escritos y epístolas sagradas, para que quizás ellos, los del gobierno, pudieran levantarse con la intención de dar muerte a este agraviado? ¿Qué desviación puede ser más violenta que amenazar con la ruina a la causa de Dios, forjando y falsificando calumniosamente cartas y documentos con objeto de perturbar y alarmar al gobierno y provocar el derramamiento de sangre de este agraviado, cartas y documentos que se hallan en poder del gobierno en la actualidad? ¿Qué desviación puede ser más poderosa que su iniquidad y rebelión,
¿Qué desviación puede ser más vergonzosa que la de dispersar la asamblea de la gente de salvación? ¿Qué desviación puede ser más infame que las vanas y endebles interpretaciones de la gente de la duda? ¿Qué desviación puede ser más malvada que la de ir de la mano con extraños y con los enemigos de Dios? ¿Sigo? Perdón. Sí, Ah, puedes leer, digamos, resúmenes del párrafo, si lo puedes leer, por favor. sí, cómo no. No hay mayor desviación que sus acciones, rompió el pacto, falsificó el texto, como incluso testificó Mirza Diolá, culminó al centro del pacto, difundió informes falsos sobre el testamento de Dios, decretó la muerte del centro del pacto, usó el versículo el que reclama antes de que pasen 1000 años, a pesar del hecho de que Muhammad Ali había hecho tal reclamo durante el tiempo de Bahá'u'lláh y fue refutado por él de la manera descrita anteriormente, como se evidencia en la propia escritura y sello de Bahá'u'lláh. Acusó falsamente a los amados de Dios, causó su encarcelamiento, entregó los escritos sagrados al gobierno con la esperanza de que mataran a Abdul-Bahá. No hay mayor desviación. Bueno, otros. Gracias, querido Cami. Así que vemos la severidad de lo que provocó Muhammad Ali, ¿no? Ese párrafo refleja tanto dolor y frustración. ¿Algún otro comentario, queridos amigos? Eh, Querida Maximiliana, ¿estás leyendo? Maximiliana. Entonces vamos con querida Silvia, por favor. ¿No? Hace algunos meses, de acuerdo con otros, el que violó el convenio preparó un documento lleno de calumnias e injurias en el que, no lo permite el Señor, entre muchos cargos similares e infamatorios, Abdul-Bahá era considerado un mal intencionado enemigo mortal de la corona. De tal modo, perturbó la mente de los miembros del gobierno imperial, que finalmente fue enviado desde la sede del gobierno de Su Majestad un comité de investigación, el cual violó todas las reglas de justicia y equidad que corresponden a Su Majestad Imperial. Es más, procedió con la más flagrante injusticia en sus investigaciones. Los malintencionados del Dios único y verdadero los rodearon por todos lados. Se me encogió, explicándoles y exagerando sobremanera el texto del documento, mientras ellos, los miembros del comité, a su vez, asintieron ciegamente. Una de sus múltiples calumnias estribaba en que este siervo había enarbolado un estandarte en esta ciudad, había reunido bajo él a la gente, estableciendo una nueva soberanía para sí mismo. Había levantado una poderosa fortaleza sobre el monte Carmelo, había reunido a su alrededor a toda la gente del país, sometiéndolos a su voluntad, que había provocado una división en la fe del Islam y establecido un convenio con los seguidores de Cristo, y Dios no lo permita, tenía el propósito de provocar una grave brecha en el gran poder de la corona. Que el Señor nos proteja de falsedades tan atroces. Entonces Muhammad Ali envió una carta difamatoria que llevó a la investigación del gobierno sobre acusaciones de subversión. Gracias, querida Silvia. ¿Comentarios, amigos? Vamos con el párrafo 8. Quería Paula.
De acuerdo con el mandato directo y sagrado de Dios, se nos prohíbe emitir calumnias, se nos manda a mostrar paz y amistad, se nos exhorta a una conducta recta y a la honradez y armonía con todos los pueblos y naciones de la tierra. Debemos obedecer y desear el bien de los gobiernos del país, considerar la deslealtad a un rey justo como una deslealtad a Dios mismo, y, el desear el mal gobierno como una transgresión de la causa de Dios. Con estas palabras decisivas y concluyentes, ¿cómo es posible que estos prisioneros dieran rienda suelta a tan vanas fantasías? Estando encarcelados, ¿cómo podrían mostrar semejante deslealtad? Pero el comité de investigación aprobó y confirmó estas calumnias de mi hermano y de los malintencionados, presentándolas a su majestad el soberano. Ahora, en este instante, una feroz tormenta ruge alrededor de este prisionero, que espera la benévola voluntad de su majestad. Sea o no favorable, que el Señor le ayude, mediante su gracia, a ser justo. Sea cual fuere la situación en que se encuentre, mediante su gracia, a ser justo. Sea cual fuere su situación en que se encuentre, Abdu'l-Bahá, con calma y tranquilidad absoluta, se halla listo para sacrificarse a sí mismo, estando totalmente resignado y sujeto a su voluntad. ¿Qué transgresión podría ser más abominable, más odiosa, más malvada que esta? El comité aprobó falsamente a pesar de su inocencia, ya que la fe claramente llama a una buena conducta y es apolítica. Gracias, querida Paula. ¿Comentarios, amigos? Sí, yo la reflexión de por ahí lo que está pasando actualmente, el tema de esta lucha contra la verdad, ¿no? Y de querer taparla y de a pesar de que se sabe que es verdad, eh, prestarse a la calumnia y lo mismo afirmarla, ¿no? A la mentira. Eh, y se ve el gran daño que provocó. Abdul-Bahá estaba a la merced del soberano porque todas las calumnias fueron creídas. Sí. Y cómo todo, perdón. No, Adelante. No, que otra vez más el tema es que cómo lo que pasa en la historia de Bajaola, ¿no? Que es como algo macro, cómo se sigue repitiendo en la conducta de los hombres, como dice Paola, ¿no? Entonces, permanentemente tenemos esas mismas situaciones. O sea, que el estudiar la historia de la fe nos ayuda y ver el comportamiento de los actores principales, nos ayuda a cómo enfrentar esa misma problemática en nuestra vida diaria, digamos, ¿no? Absolutamente. Y siempre parece que siempre tiene que ver con ego, Ah, sí, claro. ¿no? Sí. Con el deseo de poder. Sí, Vamos con el párrafo 9 que me toca a mí. sí. De igual manera, el centro focal del odio se propuso dar muerte a Abdu'l-Bahá, lo cual se confirma mediante el testimonio escrito por el mismo Mirza Shu'aulá, el cual va incluido aquí. Es evidente e indiscutible que ellos estaban ocupados en complotar secretamente y con la mayor sutileza en contra mía. A continuación, van sus propias palabras escritas en esta carta. Maldigo a cada instante a aquel que ha encendido esta discordia. Impresco con estas palabras: Señor, no tengas misericordia de él, y espero que antes de mucho Dios manifestará a aquel que no tendrá piedad de él, quien tiene otra apariencia exterior y de quien no puedo dar más explicaciones. Con estas palabras, él se refiere al versículo sagrado que comienza como sigue: aquel que eleve una pretensión antes de la expiración de 1000 años. Reflexionad cuán resueltos están en obtener la muerte de Abdu'l-Bahá.
Meditad en vuestros corazones la frase, no puedo dar más explicaciones, y comprenderéis qué clase de planes están inventando para este fin. Temen que si dan explicaciones demasiado completas, la carta puede caer en manos extrañas y sus intrigas puedan ser desbaratadas y frustradas. La frase predice solamente buenas nuevas futuras, a saber que sobre este particular ya se han hecho todos los arreglos necesarios. Muhammad Ali está planeando el asesinato de Abdul Baha, como testifica Mirza Shuaullah en la carta adjunta, intentando atribuirle las características de los falsos reclamantes descritos en el Kitab Aqdas a Abdul Baha. ¿Está claro ese punto, amigos? ¿A lo que se refiere? ¿Qué es lo que está intentando atribuirle a Abdul Baha? Querido Resi, No, es que está bien claro lo que sí acá menciona que en verdad no podía dar más explicación de su santidad Abdul Baha en este, digamos, documento, porque temía que no llegara a la mano de los enemigos para tratar a falsificar de nuevo. Ustedes saben que este tema de Mirza Badiollah, Mirza Muhammad Ali y Mirza Shuaullah eran digamos, un tema muy serio para su santidad Abdul Baha y frenaba el progreso de la causa aquel entonces. Entonces, inclusive causó, no sé si está en este, digamos, documento que vos preparaste, mencione otra vez su santidad Abdul Baha. Por culpa de ellos, en 1908 otra vez vuelve a prisión. Y eso era algo que era, inclusive, su santidad Abdul Baha no podía estar seguro que cualquier momento puede haber un atentado hacia él. Eso cuando uno estudia un libro se llama Los Remembranzas de Habib. Es un joven que estudiaba en, digamos, Colegio Beirut para, digamos, en universidad para ser médico. Él escribe un libro sobre tiempo que estaba en la presencia de su santidad Abdul Baha. Aquel entonces él menciona que incluso un día él salió, su santidad Abdul Baha salió para hacer, digamos, su defensa en tribunal, no sabía que va a volver o no. Entonces deja algunas recomendaciones a los cercanos para que sepan que quizás él no volvería. Eso era en este formato, digamos, un poco, pero el párrafo está bien claro. gracias, querido Resi. Creo que lo que menciona acá, lo de los 1000 años, es que estaba tratando de meter a Abdul Baha en líos, acusándolo de tratar de levantarse como profeta antes de 1000 años, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Claro. Ok. Querida Katy, ¿está la querida Katy disponible? Sí, estoy, pero no me respondía el táctil para sacarme de silenciar. Bueno, leo el 10. Por Oh favor. Dios, mi Dios, tú ves a este agraviado siervo tuyo, presa de leones feroces, de lobos voraces, de bestias sedientas de sangre. Ayúdame benévolamente, por mi amor a ti, para que pueda beber abundantemente del cáliz
que rebasa de fidelidad hacia ti y está lleno con tu munífica gracia, para que pueda caer exhausto e inconsciente en tanto que mi vestimenta se tiña de rojo con mi sangre. Tal es mi deseo, el anhelo de mi corazón, mi esperanza, mi orgullo y mi gloria. Permíteme, oh Señor, mi Dios y mi refugio, que en mi última hora, a mi término, pueda exhalar como el almizcle su fragancia de gloria. ¿Existe generosidad mayor que esta? No, por tu gloria. Te pongo por testigo que no pasa día alguno sin que beba mi porción de esta copa. Tan grandes son las maldades forjadas por aquellos que han violado el convenio, han encendido la discordia, han mostrado su malicia, han promovido la sedición en el país y te han deshonrado entre tus siervos. Señor, escuda la poderosa fortaleza de tu fe contra estos violadores del convenio y protege tu santuario secreto del asalto de los impíos. Tú eres en verdad el poderoso, el potente, el benévolo, el fuerte. Yes. Oración. ¿Sigo? Solamente ese comentario nomás, la oración por el martirio. Oración por el martirio y la protección de la fe, testificando sus sufrimientos. Otro. Gracias. Gracias. ¿Comentarios, queridos? Vamos con el párrafo 11, querido Cami. En síntesis, oh bien amados del Señor, el centro de esa edición, me llamo Muhammad Ali, de acuerdo con las palabras decisivas de Dios y a causa de sus ilimitadas transgresiones, ha sufrido una dolorosa caída y ha sido separado del árbol sagrado. En verdad, no les hicimos daño, sino que ellos se han hecho daño a sí mismos. Las propias acciones de Muhammad Ali los separaron de la fe. Gracias. Querida Maximiliana, ¿puedes leer? Estás muteada. Mm, No se te escucha. Igual, Robert, perdón, creo que tienes que bajar un poquito. El 12 tiene que leer, el número 12. Ahí está. Sí, pero no la escucho. A ver, Sí. ¿ustedes la escuchan? No, no. No, no. No, no te Mm, escuchamos, querida Maximiliana, no claro. sale volumen. Bueno, gracias por intentar. Vamos a ir con querida Silvia. Que podría correrlo un poquito más a la izquierda. Ahí está, gracias. 12, entonces. Oh Dios, mi Dios, escuda a tus siervos leales contra los males del egoísmo y la pasión. Protégelos con el ojo avisor de tu cariñosa bondad, de todo rencor, odio y envidia. Ampáralos dentro de la inexpugnable fortaleza de tu causa y libres de los dardos de la duda. Hazlos las manifestaciones de tus gloriosos signos. Ilumina sus rostros con los refulgentes rayos emanados de la aurora de tu divina unidad. Alegra sus corazones con los versos revelados desde tu sagrado reino. Fortalece sus espaldas con tu poder que todo lo domina, proveniente de tu reino de gloria. Tú eres el todo generoso, el protector, el todopoderoso, el benévolo. Oración por la fortaleza y protección de los creyentes. Gracias, querida Silvia. Y vamos con el párrafo 13, la querida Paula. Creo que se salió, perdón. No está ya.
No, sí. Ok. Entonces me toca a mí. O vosotros que permanecéis firmes en el convenio, cuando llegue la hora en que esta agraviada ave de débiles alas haya remontado el vuelo hacia el concurso celestial, cuando se haya apresurado al reino de lo invisible y su forma mortal hayase perdido o esté oculta bajo el polvo, incumbe a los Afnán que están firmes en el convenio de Dios y que han brotado del árbol de santidad a las manos, pilares de la causa de Dios, que la gloria del Señor descanse sobre ellas, y a todos los amigos y bienamados, que todos y cada uno se pongan en acción y se levanten con alma y corazón y de común acuerdo para difundir las dulces fragancias de Dios, enseñar su causa y promover su fe. Les incumbe a estos no descansar un instante ni buscar reposo. Deben dispersarse por todos los países, pasar por todos los climas y viajar por todas las regiones, activos sin descanso y firmes hasta el fin. Deben levantar en todos los países el grito triunfante de «Oh tú, gloria de las glorias, ya bajado la paz». Deben alcanzar renombre en el mundo donde quiera que vayan. Deben arder brillantemente como una luz en cada reunión y deben encender la llama del amor divino en cada asamblea, para que la luz de la verdad se levante resplandeciente en el corazón mismo del mundo, para que tanto en el oriente como en el occidente puedan reunirse un vasto concurso bajo la sombra de la palabra de Dios, para que las dulces fragancias de santidad puedan ser difundidas, para que los rostros brillen radiantes, los corazones se llenen del Espíritu Divino y las almas se vuelvan celestiales. Todos deben viajar y enseñar de manera espiritual al fallecer a Abdul Baha. Eso es como nuestras órdenes de marcha, ¿no? Que todos recibimos. Em, Querida Katy, Ah, eh, ahí, Roberto, ¿sí? Pa- Paula mandó un mensajito por WhatsApp. Ahí lo puse. Ok. Dice, Ah, ¿lo puedes leer, por favor? sí, dice, pido disculpas, me tengo que retirar. Saludos a todos los presentes y gracias por la invitación. Ah, excelente. Gracias, querida Paula. Querida Katy, Sí. ¿Leo el 14? sí, por favor. Lo más importante de todo en estos días es guiar a las naciones y los pueblos del mundo. Enseñar la causa es de la mayor importancia porque es la piedra angular de la base misma. Este agraviado siervo ha pasado sus días y sus noches promoviendo la causa y urgiendo a las gentes al servicio. No descansó un solo instante hasta que la fama de la causa de Dios fue proclamada en este mundo y las melodías celestiales del reino de Abja despertaron del este y el oeste. Los bien amados de Dios deben seguir igual ejemplo. Este es el secreto de la fidelidad. Este es el requisito de la servidumbre hacia el umbral de Baja. Bueno, los creyentes deben seguir el ejemplo de Abdul-Bahá en enseñanza de la causa, de tal manera que adquirió fama, etcétera, ya que esto es lo más importante. Otros, Gracias, querida Katy. Entonces, ¿cuál es el secreto de la fidelidad? la enseñanza. Claro. Ahí está. Ya tenemos un secreto divulgado. Para que practicarlo nomás. Em, el 15 con querido Cami, por favor. Los discípulos de Cristo se olvidaron de sí mismos y de todas las cosas terrenales, abandonaron todas sus responsabilidades y pertenencias, se purificaron de egoísmo
y pasión y con absoluto desprendimiento se dispersaron por doquier ocupándose en llamar a la gente del mundo hacia la guía divina, hasta que finalmente hicieron del mundo otro mundo, iluminaron la superficie de la tierra y hasta su última hora demostraron autosacrificio en el sendero de aquel amado de Dios. Finalmente, en diversos países sufrieron un glorioso martirio, que, que aquellos que sean hombres de acción sigan sus pasos. Sigan el ejemplo de los discípulos de Cristo, quienes también difundieron y enseñaron la fe con sacrificio y desprendimiento hasta que el mundo fue renovado. Gracias, querido Cami. ¿Comentarios, amigos? El párrafo anterior hablaba, bueno, lo de la fidelidad, lo de la enseñanza, pero también hablaba de cómo seguir, o sea, de tener a Bahá'u'lláh como ejemplo, ¿no? Y de no bajar los brazos por los sacrificios que ha hecho todos los días. Y en Ajá, este párrafo hace lo mismo con el otro mensajero de Dios, que es Jesucristo, dando la noción de que todos han hecho, o sea, todos los creyentes de diferentes religiones han hecho ese sacrificio y que nosotros deberíamos estar también a la altura de hacer ese sacrificio y de tomarlos como ejemplo. sí. Es que no hay nada bueno que ocurre sin esa semilla del sacrificio, ¿no? Em, Vamos con el párrafo 16 con querida Silvia. ¿No está? Creo que se levantó un ratito. Bueno, a ver si viene o nos vamos con... Bueno, me toca a mí otra vez, creo. Em, Ahí volvió, ahí oh, volvió. mi... Ah, Ay, ya Volvió, volvió. Ok. ahí volvió Silvia. Ok. fui a correr el perro. Sí, escuchamos algo ahí. Eran los testigos de Jehová que estaban golpeando y el Ah, perro caramba. salió. Que entren al Zoom. No, No no, querían no compartir con nosotros. no, y no quieren rezar, porque antes yo los hacía pasar y hablamos un poco y con algunos conversamos un poco más, ¿no? Pero ahora no quieren hacer oraciones, quieren hacer ellos solo oraciones. Uno no puede hacer, porque le decía, Ah, compartamos, usted hace una oración y yo hago otra. Dice, no, no podemos escuchar, hacer oraciones con otros, solamente nosotros podemos hacer oración. Bueno. No, te, entonces yo le- te escuchamos, querida Silvia, que el párrafo 16. bueno, oh mis amados amigos, una vez desaparecido este agraviado, incumbe a los Axán, ramas, y a los Afnán, vástagos, del sagrado árbol del loto, a las manos, pilares de la causa de Dios, y a los amados de la belleza de Abja, volverse hacia Shoghi Effendi, la joven rama que ha brotado de los dos reverenciados y sagrados árboles del loto, y el fruto que ha crecido de la unión de los dos vástagos del árbol de santidad, ya que él es el signo de Dios, la rama escogida, el guardián de la causa de Dios, y quien todos los Axán, los Afnán, las manos de la causa de Dios y sus amados deben volverse. Él es el expositor de las palabras de Dios y después de él le sucederá el primogénito de sus descendientes directos. Entonces este es el nombramiento de Shoghi Effendi como guardián para todos y posteriormente sus descendientes lineales. Exacto. ¿Comentarios? Eh, Ahora me toca a mí. La sagrada y joven rama, el guardián de la causa de Dios, así como la casa universal de justicia,
que será universalmente elegida y establecida, se encuentran bajo el cuidado y protección de la belleza de Abha, bajo el amparo y guía infalible de su santidad, el exaltado, que mi vida sea ofrecida para ambos. Cualquier cosa que ellos decidan es de Dios. Quien quiera no obedece a él o a ellos no ha obedecido a Dios. Quien quiera se rebela contra él o contra ellos, se ha rebelado contra Dios. Quien quiera se opone a él o a ellos, se ha opuesto a Dios. Quien quiera contiende con ellos, contiende con Dios. Quien quiera disputa con ellos, disputa con Dios. Quien quiera a él negare, niega a Dios. Quien quiera no crea en él, no cree en Dios. Quien quiera se desvíe, se aparte y se aleje de él, en verdad, se desvía, se aparta y se aleja de Dios. Que la ira, la indignación feroz y la venganza de Dios caigan sobre él. La poderosa fortaleza permanecerá inexpugnable y segura mediante la obediencia hacia él, quien es el guardián de la causa de Dios. Incumbe a los miembros de la Casa de Justicia, a todos los Ahsan, los Afnan, las manos de la causa de Dios, mostrar obediencia, sumisión y subordinación al guardián de la causa de Dios. Volverse hacia él y ser humildes en su presencia. El que se opone a él se ha opuesto al verdadero. Producirá una brecha en la causa de Dios. Subvertirá su palabra y se convertirá en una manifestación del centro de sedición. Alerta, alerta, no sea que se repitan los días posteriores a la ascensión de Bahá'u'lláh, cuando el centro de sedición se hizo soberbio y rebelde, y con la unidad divina como excusa, se excluyó a sí mismo y perturbó y envenenó a otros. Indudablemente, cada vanidoso con intención de provocar disensión y discordia no declarará abiertamente su malvado propósito. No, por el contrario, como oro impuro, utilizará diversas medidas y pretextos variados para provocar la separación en la asamblea de la gente de Baja. Mi objeto es mostrar que las manos de la causa de Dios deben estar siempre alerta y en cuanto encuentren a alguien que comienza a oponerse y protestar contra el guardián de la causa de Dios, deben arrojarlo de la congregación del pueblo de Baja y bajo ninguna circunstancia aceptar excusa alguna suya. Cuán a menudo se ha disfrazado el cruel error tras el manto de la verdad para poder sembrar las semillas de la duda en los corazones de los hombres. Orientación infalible del orden administrativo y necesidad de expulsar a los subversivos. Shoghi Effendi y la Casa Universal de Justicia bajo la guía infalible del Bab y Bahá'u'lláh. Advertencia de que los subversivos utilizarán intrigas. Las manos de la causa deben expulsar a los subversivos y otros. ¿Preguntas, comentarios, amigos? Vamos a tomar una pausa acá. Estamos en el párrafo 18. Ustedes saben que próximo domingo vamos a continuar con esta profundización y vamos a continuar en el párrafo 18. Con el permiso de ustedes, vamos a utilizar los últimos 20 minutos que tenemos para hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado leyendo, para tratar de definir más los detalles que hemos aprendido. Entonces, vamos a jugar un juego. El Ah, juego. qué lindo, ¿no? Yo defendí habla del triple curso generado por 3 documentos. Tabla, el individuo, la voluntad de género. ¿Cuáles son? Él habló de 3 documentos, el triple impulso de 3 documentos. ¿Cuáles son esos 3 documentos?
rojo, amarillo y verde. ¿Cuál verde? No, ese turquesa. Claro, verde de la derecha, o Verde, de verde, la verde. derecha de la izquierda. El Agdas, Sí, pero no, porque son tres tablas eran. No, la del Carmelo. La del Carmelo debe ser, sí. esta, Ah, ¿no? claro, que hay el orden administrativo, claro. Sí, Seguro, sí. lo voy a enviar a ver qué nos Sí, dice. sí. No, sí, así está bien. Ok, a El ver qué cisne. pasó ahí. A ver, próximo. A ver, pero no pelota. Ok, a ver, estaba Carmelo. No. Ok, aquí está la segunda pregunta. ¿Cuál Ajá. carta actúa en Tierra Santa para el desarrollo de las instituciones de la fe en su centro mundial? Azul, Correcto. ¿Qué año marca el final del primer siglo de la edad formativa? 21. Azul. No, 20, sí, 2000, 1920, sí, azul. El final del primer siglo de la edad formativa. La edad formativa comenzó en 1921, ¿no? Con el fallecimiento de Abdul Bahá comienza la edad Ah, formativa. formativa, formativa. Entonces, De ¿cuántos 100 años? 1925. En el, Ah, el rojo. ok. El final de la edad heroica coincide con el fallecimiento de Abdul Bahá. ¿Qué evento señala su nacimiento? ¿Qué? El nacimiento de El, Bajá. ¿Qué El evento? nacimiento de Abdul Bahá. El final de la edad heroica coincide con el fallecimiento de Abdul Bajá. ¿Qué evento señalas al nacimiento de Abdul Bajá o de la edad Ah, heroica? no, de Abdul Bahá. Perdón que no está claro. El nacimiento de Abdul Bajá, el comienzo de la fe. ¿Y qué más? fallecimiento de Abdul Bahá. Coincide con el fallecimiento, no con el nacimiento, no con el fallecimiento de Abdul Bahá. La conferencia. Sí. ¿Qué evento señala el nacimiento? Y no está bien preguntado, pero sí, o Ah, sea, el nacimiento de Abdul Bahá coincide con qué? Con el comienzo de la fe. sí, ¿Y qué más? La declaración de el su Bab, suprema santidad del Bab como la... Exacto. azul. Ah, porque en vez de fallecimiento debería decir nacimiento. Ok. Sí. Claro, sí, sí, sí. Fue Ah, tendenciosa Per- la pregunta. pequeño Perdón. detalle. Vamos a mandar una carta de queja a Cajut. Sí, sí, ¿Quién tuvo la misión de ser el vínculo que enlaza la edad heroica con la edad formativa? la edad heroica. El vínculo entre la edad heroica y la edad formativa. ¿Cuál Abdul fue su Bahá, misión? Rojito, El ¿no? verde, No, el verde. verde. Ah, vamos. ¿qué se considera que es la emanación más brillante de la mente de Abdul Bahá? El azul. No, de Abdul Bajá. Abdul Bahá. Más brillante de la mente de Abdul Bajá. El amarillo. No, no, ¿Seguro? ¿voluntad y testamento? Claro, porque si no tenemos el testamento, después las tablas del plan divino, las dos, el ¿Qué se testamento y el considera que es plan divino. la Uf. emanación más brillante de Abdul Bahá? Y yo estoy entre contestación a alguna pregunta y oración de Abdul Bahá, pero bueno. Sí, amarillo, Bueno, los dos, amarillo y Había, azul. no, es uno solo nomás, no hay menos varios, es tiene que uno ser. nomás. Es una Sí. más brillante de la mente. ¿Qué se considera que es la emanación más Hemos brillante? leído esto, ¿ah? Hemos leído al principio. Ah, yo no estuve. Pero Es puede Y ser debe la ser el oración. testamento, entonces, como el nombre de la charla. Exactamente. Sí. Eh, ¿Cuál es el instrumento? Esto es bueno para aprender los detalles, ¿no es cierto? Es bueno sí. repasar, ¿no? ¿Cuál ¿Cuál es es el instrumento más poderoso forjado para asegurar la continuidad de las tres edades?
Eso también hemos repasado. Ah, la continuación. No, Para asegurar la continuidad de las tres edades. ¿Cuál es el instrumento? Te silenciaste. ¿Quién, yo? yo, pero Silvia. está ladrando Ah, el perro, pero estoy pensando. hemos repasado esto. ¿Qué documento estamos estudiando? Voluntad y testamento. Es el testamento, claro. Está. ¿Qué carta desencadenó el proceso administrativo que ha de culminar en la época dorada? La voluntad y testamento. ¿Qué carta? Bueno, Bueno, perfecto. claro. ¿Qué es el vástago que resulta de la unión mística entre aquel que ha generado una fe divina y su único intérprete? La unión mística entre el que ha generado su fe y su intérprete. El rojo. Perdón, no, no. El No, testamento de Bahá'u'lláh. Sí, Ah, no, una fe divina y su único. Ah, O sea, que en esa unión mística entre Bahá'u'lláh y es el Abdul-Bahá, Es testamento de verde, Bahá'u'lláh. El verde, testamento de Bahá'u'lláh. sí, verde. eso sería, o sea, eso sería la parte de Bahá'u'lláh, pero nos está preguntando la unión entre hijo. Bahá'u'lláh y Abdul-Bahá. Esa unión provocó un vástago, un documento. Ah, va a tener que mejorar las preguntas, porque eso es profundo. Está más difícil la pregunta que la respuesta. A ver, Y sería la y voluntad de testamento. no sería la voluntad de testamento, Claro, pero Claro. claro. Otra vez, vástago que resulta de la unión entre Bahá'u'lláh y ah, Abdul-Bahá. nos quisieron hacer la pregunta difícil, pero quedó demasiado difícil. A ver, ¿qué equivaldría a repudiar una de las verdades más fundamentales de la fe? ¿Es o disociar la doctrina que dejó Bahá'u'lláh de la misión de Abdul-Bahá o disociar la doctrina establecida por el Bab de la misión de Bahá'u'lláh? El primero, el rojo. ¿Qué equivaldría a repudiar la fe? Perdón, no tuviste tiempo de repasar, querida Silvia. Ningún N- profeta. Señor. Ningún profeta anterior ha dispuesto nada comparable a la orden que el intérprete de Bahá'u'lláh ha instituido. Verdad, El azul. verdadero. Sí, señor. Creo que somos los La, únicos que tenemos voluntad y testamento, ¿no? Somos la única sí, religión que tenemos voluntad y Azul, testamento. sí, también, azul, azul, Y azul. ok. azul, verdadero. Sí, señor. Cada sección fue escrita en diferentes años durante el periodo 1901 a 1908. Ah, Uf, es muy probable. es Sí. probable, sí, no me acuerdo. El primer párrafo describe cómo Bahá'u'lláh ha protegido su convenio del asalto de quienes. Los de los, violadores del convenio. del azul, Guardianes de la más grande prisión. No, los violadores de convenio, ¿no? el Siempre, azul, azul. Claro. el azul. Ustedes Todo son se muy trata. buenos, ¿ah? Sí. Son muy sabios ustedes. Segundo En el segundo párrafo, ¿quién es la Sabios en perla más potencia. maravillosa? ¿Ah? Sabios en potencia. Sí. La Falta man- diferenciar lo único, pero en potencia. especiales. Ah, rojo, rojo, ¿Eh? ¿Todo está bien con rojo? rojo. Sí. Bienvenido, querido Foad. Gracias, comandante. Qué grande. En el párrafo 3 que dice adorar que es lo más grande entre todas las cosas.
lo más grande entre En todas el las... párrafo 3, ¿qué dice Abdul Bahá que es lo más grande entre todas las cosas? Y es más de una respuesta, ¿eh? Yo Claro, no me y acá acuerdo de ese párrafo. la Creo que no Bueno, había llegado. La roja. la salvaguardia de su causa, seguro. La azul, servidumbre a su palabra. verde, Debe azul, azul y el verde. verde La servidumbre a su palabra. y amarillo, todo. Todos los cuatro. ¿Es posible eso? A ver. Para mí Sí, debe ser rojo y verde. sí, sí, porque el que hace Bien. las preguntas es muy El hábil párrafo 4 para también. confundirnos. Vamos a- Ahora es hábil el que Porque- hace las preguntas, ¿eh? Que Bajaola crió a Mirzaya verdadero, Pero es azul. verdadero porque Bahá'u'lláh siempre va a ser bondadoso. Absolutamente. Claro. Era aprender que Mirza Muhammad a violar el convenio. Sí. Rojo sí. Verde Allí. también. Azul también. Todas son. Todo, Sí, todo, sí. todo. Claro, Señor, qué astuto vamos que por es el premio, chicos, vamos por el el que premio. hace las preguntas. En el párrafo 3. Párrafo 13, Erdogan nos dice que cuando haya remontado vuelo, el Rojo, primero, perdón, el rojo. azul, canción, No, verde, todos son, sí. todo, Sí. todo. Es más, A ver, los cuatro ah, casi que es el 80% de ese párrafo. Ya está o muy bien. Sí, están leyendo las amarillo respuestas también. para aprender, ¿no? Amarillo también. Sí, Ok. ¿viste? Oh, Abdul Bajar debe seguir el ejemplo Verdadero. azul. el Gary, el ejemplo del discípulo de Cristo, ¿verdadero? Que las manos de la causa de Dios deberán. Digo que los de la Dificultad causa verán. Los cuatro. Mejorar el Sí. conocimiento. Y han Dios Como es aprendido la cómo contestar erudición, esta. es así, difundir las fragancias divinas, también mejorar el carácter del hombre, no me acuerdo de eso, pero es muy probable, edificar las almas de los hombres también. tiene mucho trabajo. Sí. Pero ¿Cómo deberíamos asociarnos con todos los pueblos y razas y religiones del mundo? Párrafo 24. Los Eh, cuatro, eh, con la manera, todo. no, pero perdón, Robert, eso es párrafo 24, no habíamos llegado a eso, creo que llegamos hasta el 18, ¿puede ser? Sí, sí, Ah, puede ser. sí. Bien, Estamos Cami, gracias. repasando. Sí, Ah, gracias. Gracias, Cami, gracias, porque este hombre nos quiere hacer quitar la cabeza. nos quiere pisar el palito. Sí, no, esa Vamos pregunta. a- Bueno, pero podemos pensarlo no con la sé mayor acá. rectitud, con la mayor veracidad, con la mayor buena voluntad y amistad y con, Sí. con la mayor fidelidad. Son Entonces, muy ahora, ¿cómo? lógicos, Con la ¿no? mayor fidelidad, Para no eso. sé, porque y si son rompedores del convenio, porque ¿cómo deberíamos asociarlo con pueblos y No, razas y religiones del mundo? Si dice un- pueblos y razas y religiones del mundo, entendiéndose los no rompedores de convenio, como que en ah, general, ah, cómo deberíamos bueno, comportarnos, ¿no? claro, pero se siembra la duda ahí. Tendría que ajustar la pregunta. o, O o leerle quieren, el párrafo 24 nos quedaría más claro, pero bueno. Claro. podemos leer el párrafo 24 si quieren. ¿Quieren leer? Yo para Bueno, mí son las 4. sí, debe ser la 4. Sí. Sí, debe ser la 4. Pero ese de la fidelidad, Bueno, eh, vamos a ver si voy a salir de acá. Ojalá no lo perdamos, pero vamos a leer el párrafo 24 porque tenemos unos minutitos. porque si hay un pueblo en contra del convenio, estamos fritos. Pero los pueblos, perdón, Silvia, lo que yo entiendo es que muchos pueblos, razas y otras religiones, es muy Sí, probable que no estén de acuerdo con la voluntad y sí, testamento que tenemos nosotros. Y eso claro, no disocia la tarea de un Bahá'í del tratado hacia ellos. ¿Se claro. Aquí entiende? está, Pero una cosa aquí es está el tratar y 24. otra cosa es ser fiel a que ellos no acepten. No Ah, sé. ¿no?
No Wow. Querida sé. Silvia, ¿puedes leer el párrafo 24, por favor? Aquí está. Bueno, por lo tanto, oh mis amados amigos, asociados con todos los pueblos, razas y religiones del mundo, así dice fidelidad, con la mayor veracidad, rectitud, fidelidad, bondad, buena voluntad y amistad, para que todo el mundo de la existencia se llene con el sagrado éxtasis de la gracia de Bajá, para que la ignorancia, la enemistad, el odio y el rencor desaparezcan del mundo y que la oscuridad del alejamiento entre los pueblos y razas del mundo ceda lugar a la luz de la unidad. Si otros pueblos y naciones os son infieles, mostrarles lealtad. Esto es lo más difícil. Si os tratan injustamente, mostrarles justicia. Si se mantienen disociados de vosotros, atraedlos. Si os mostraran enemistad, sed amistosos con ellos. Si envenenaran vuestras vidas, endulzad sus almas. Si os hirieran, sed un ungüento para sus llagas. Tales son los atributos de los sinceros. Tales son los atributos de los veraces. Entonces, Muy pues, bien. incluso frente a la Perdón. oposición, sí, incluso frente a la oposición a todos los pueblos y religiones para convertir el mundo en un paraíso. Hay, Ahora, una hay un pregunta. Sí, punto, sí, sí. no, quería decir un punto, creo, Sí, corríjanme por favor, creo que es importante entender que los rompedores de convenio se dan entre los seguidores de la fe, no los que no son o no pertenecen Ah, a la fe. sí, Entonces, cuando habla de que con todos deberíamos ser fieles, leales, veraces, en sí, realidad no se refiere o sea, está excluyendo a los rompedores de convenio claro, porque en sí. realidad se está refiriendo a otras razas y pueblos, porque entre los bahá'ís, entre los seguidores de Bahá'u'lláh pueden surgir los rompedores de convenio, por lo tanto, en esos casos deberíamos, digamos, extirparlos de una manera simbólica de la comunidad, ¿no? Por eso, claro, yo lo veo como dos cosas diferentes. Ajá. exacto, sí. Más bien es importante lo que nos recuerda, ¿no? Porque es cómo deberíamos portarnos con el resto del mundo, el mundo secular, cómo debemos aceptar a todas las religiones y ser fieles con todos. Esas son nuestras órdenes de marcha para ser buenos bajáis con todo el mundo. ¿Quería Silvia? Sí, no sé, la palabra fieles, eso no sé, no la termino de poder aplicar. Porque una cosa es ser sincero, respetuoso, pero ser fiel a uno que está en contra. ¿Cómo uno es fiel a uno Yo, que yo está? creo que Silvia, la fidelidad se refiere a nuestro ser con la fe, no a las personas. Se refiere a nosotros cómo somos fieles a las palabras de Bahá'u'lláh. Y eso involucra ser más desprendidos, más sinceros. ¿Se entiende? O sea, no es hacia alguien en sí, sino hacia nuestra causa. Y si somos fieles a nuestra causa, nuestra Mm, forma de actuar con el prójimo es de acuerdo a la causa. Entonces yo lo veo así, no me refiero a un hecho en particular de un individuo que tenemos enfrente o del prójimo, sino, bueno, no sé, es lo que creo. No, está bien, está muy bueno. Creo que estamos bien, querida Silvia. mm, sí. Bueno, amigos, ya se nos acabó el tiempo, pero les recuerdo, por favor, próximo domingo continuamos. Vamos a tener algunas otras preguntitas aquí de sorpresa para que ojalá puedan estimular la imaginación de los queridos amigos para poder aprender un poquito más. Les agradecemos de sobremanera su presencia. Hemos grabado esto para compartir con los demás. Es hermoso tener su participación y compartir la sabiduría que lo han hecho con nosotros. Muchísimas gracias. Cualquier otra sugerencia, por favor, nos hacen saber. Estamos aquí siempre para servirles. Muchas gracias, Muchas Robert. gracias. Muchas Gracias. gracias. Bueno, cuídense mucho. Un Gracias, Robert. abrazo, que tengan un lindo domingo. Hasta luego. A Chao. la Hasta otra. luego. Sí, Anda.
Allahu Akbar. Lo de fidelidad no me da vuelta, me da vuelta.